Dios se aflige. Dios le duele cuando andamos haciendo lo malo delante de Dios. Cuando estamos en pecado, iglesia del Señor. Cuando estamos haciendo algo que no merecemos, Dios está sufriendo por cada uno de nosotros. Aunque los israelitas justamente merecían la aflicción y el sufrimiento que estaban pasando, todavía Dios estaba profundamente conmovido por la aflicción de ellos. El sufrimiento y la aflicción y la situación de ellos afligió su corazón, tal como los sufrimientos de un hijo aflige y hace sufrir a un padre amoroso. Así es Dios. Dios le duele cuando tú y yo andamos en pecado. Dios sufre cuando no le hacemos caso a Él. Así es, mis santos hermanos. El sufrimiento es duro adelante de Dios. El sufrimiento y la difícil situación de ellos aflige el corazón de nuestro Dios, de nuestro Creador, iglesia del Señor. Y eso lo vemos en Ezequiel 6:9, que Dios se aflige. Veamos Ezequiel 6:9, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí a causa de sus ojos, fornicaron tras sus ídolos, se avergonzaron de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Así es, el corazón de Dios se quebranta, mis santos hermanos. El corazón de Dios le duele porque estamos haciendo lo malo adelante de Dios. Dios se quebranta, Dios sufre, mis santos hermanos, porque somos desobedientes a la palabra de nuestro Dios. En Osea capítulo 11, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonar, oh Efraín? Te entregaré yo a Israel. ¿Cómo podré yo hacerlo con Amá, o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, mis santos hermanos. Dios le duele, iglesia del Señor. Dios se conmueve, Dios sufre, Dios le duele cuando tú y yo estamos en desobediencia, cuando tú y yo estamos en pecado. Pero siempre Dios tiene una salida y se conmovió con compasión para ser misericordioso hacia ellos. Las tiernas misericordias de Dios son accesibles, iglesia del Señor, a todos los que han pecado, que están sufriendo penosamente consecuencias y que se arrepienten y buscan el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Santo, poderoso es el Señor. Así es, iglesia del Señor. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser liberado, tenía que ser sacado de la esclavitud. Y Dios busca a una persona, mis santos hermanos, para que esa persona vaya y liberte al pueblo de Dios, y liberte y lo saque de la esclavitud, iglesia del Señor. Y en esta mañana Dios puede usar cualquier persona, iglesia del Señor, para levantar una nación, para levantar un pueblo. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Cuando Dios llama a una persona, lo llama sin pensar, sin saber si él tiene estudios, si no tiene estudios. Él lo coge y lo prepara, él lo coge y lo instruye y lo manda, mis santos hermanos, a predicar la palabra de nuestro Dios. El profeta Nahum, mis santos hermanos, el profeta Abacú, mis santos hermanos, el profeta Osea, eran profetas agricultores, eran ganaderos, iglesia del Señor. Y Dios de ahí lo coge y lo saca y lo llama. Y él dice, y el profeta Osea, el profeta no dice: Señor, yo no sé hablar, yo no sé predicar. Y Dios dice: yo no te he preguntado si tú sabes hablar, si tú sabes predicar, si tú sabes hacer esto, este otro. Yo te he llamado del fondo, de atrás del ganado, porque era ordeñador de vaca, de atrás del ganado te he llamado, mis santos hermanos.
Y así llamó, mis santos hermanos, a Jefté para que librara al pueblo de Israel. ¿Y quién era Jefté? Lo vemos en el capítulo 11. Dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio un hijo, mis santos hermanos, los cuales cuando crecieron lo echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredará con nosotros. Y Jefté era una persona que se fue a vivir con unos ociosos, con unos vagos, se reunió de ahí, iglesia del Señor. Pero era una persona que tenía otro espíritu, un espíritu de valentía, un espíritu de generoso, un espíritu luchador, un espíritu de jefe, de guerrero. Y ahí lo llaman, van sus hermanos y lo llaman y lo traen para que pelee por Israel y lo salve de la esclavitud y lo salve de la oración, de donde ellos estaban metidos orándole a los Baales, sirviéndole a los Baales, mis santos hermanos. Dios usa a las personas incapacitadas. Dios usa a las personas que quizás para el mundo no sirve, pero para Dios sí les sirve, porque esas personas son las que van a avergonzar a los sabios a través de su palabra. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Así es, iglesia del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí en 11:29, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad, Manasés, y de allí pasó por Mizpa y de Gala, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón, iglesia del Señor. ¿Y quién es Jefté? Jefté era una persona que no tenía oficio, era un ocioso, pero Dios lo coge y lo llama para poder liberar al pueblo de Israel de la idolatría del pecado. Jefté hizo un voto diciendo: si entregares a los amonitas mi mano, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegar a Miní, 20 ciudades, hasta la vega de las viñas, los derrotó muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y Dios le dio la victoria, mis santos hermanos, a través de este profeta, a través de este siervo insignificante. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel salió de la esclavitud del pecado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, iglesia del Señor. Dios quiere en esta mañana que tú salgas de donde estás metido, que salgas de ese encierro, que salgas de ese hoyo de incredulidad y confíes en el Señor. Solamente tienes que poner la mirada en el Creador. Solamente tienes que depositar tu fe en Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. No sabemos cuál será tu petición en este día. No sabemos cuál será tu dolor, tu angustia, tu tristeza, tu aflicción, tu enfermedad, tu dolencia, tu aguijón, tu malestar. Pero Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, mis santos hermanos. Solamente debemos de confiar en nuestro Dios. Solamente debemos de poner la mano en nuestro Creador, iglesia del Señor. No seguir a dioses ajenos, no seguir a dioses paganos, sino que poner la mano en nuestro Dios. Porque no hay otro Dios dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Y esa palabra, mis santos hermanos, nosotros la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer, vamos a dar lectura para tener certeza de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo en este día maravilloso, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Hechos 4:12 nos dice la poderosa palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, iglesia del Señor. Solamente es nuestro Señor Jesucristo, es el que nos salva, el que nos libra de todo mal, el que nos libra de todo peligro, de todo pecado, de toda enfermedad que nos acecha, iglesia del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios, aquí dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así es, iglesia del Señor. Debemos de poner nuestra mirada solamente en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día.